Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Hoy vamos a mirar la España imperial de los siglos XVI y comienzos del XVII desde un ángulo sorprendente, la ciencia. Normalmente, cuando pensamos en el siglo de oro español, evocamos a los reyes católicos, la llegada a América, la expansión del imperio, Cervantes, Lope o Velázquez. Rara vez imaginamos laboratorios, ingenieros, cosmógrafos, inventores o físicos. Sin embargo, mientras el arte brillaba con una intensidad extraordinaria, la monarquía hispánica vivió un periodo de intensa innovación científica y técnica, tan decisivo que sin él el imperio habría sido literalmente ingobernable. Hoy vamos a recuperar esa historia silenciada por los tópicos y la leyenda negra, y a preguntarnos no por qué España no tuvo ciencia, sino qué tipo de ciencia produjo y por qué se olvidó. Para empezar, imaginémonos un salón del siglo XVI. En las paredes cuelgan mapamundis recientemente trazados, donde América todavía muestra contornos inciertos. Sobre la mesa, instrumentos de navegación de latón, astrolabios y compases. Cerca de una ventana, un fraile anota observaciones astronómicas, mientras un emisario trae desde México la descripción de una planta desconocida. Esta escena, aunque poco presente en los libros de texto, refleja un mundo en el que el conocimiento era tan necesario como la pólvora o las armas. La monarquía hispánica era un espacio inmenso y complejo, atravesado por redes de saber que conectaban Sevilla con Amberes, Salamanca con París, México con Madrid, y que alimentaban debates sobre astronomía, navegación botánica, medicina y matemáticas. Gobernar un imperio global suponía resolver problemas muy precisos, orientarse en un océano sin referencias, clasificar plantas y animales desconocidos, tratar enfermedades nuevas, calcular trayectorias de disparos, levantar fortalezas y administrar territorios remotos. En el centro de esta historia aparece un personaje fundamental, Felipe II. Su imagen solemne a menudo oculta su verdadera faceta, la de un monarca profundamente interesado por la ciencia aplicada. En su despacho se acumulaban globos terráqueos, planos de fortificaciones, diseños de instrumentos, listas de libros que comprar en Flandes y mapas recientemente actualizados. Para el monarca, la ciencia no era un lujo, sino una herramienta de gobierno, pues necesitaba mapas fiables para moverse en un mundo de dimensiones inéditas, técnicas de ingeniería para puertos, canales y fortalezas, farmacias para enfrentarse a nuevas enfermedades y conocimientos hidráulicos de relojería y de arquitectura para proyectos imperiales. Detrás de cada decisión había problemas muy concretos. Un mapa mal calculado podía hundir una flota. Un error médico podía arrasar poblaciones enteras. Una fortaleza mal construida podía costar un territorio estratégico. La ambición por el conocimiento cristaló en la gran empresa de Felipe II, el Escorial. No fue solo un monasterio o un palacio, sino un auténtico centro de investigación interdisciplinar. En él se concentraban una biblioteca con miles de manuscritos y tratados de medicina, cosmografía, astronomía, geometría o historia natural. Un jardín botánico, donde se aclimataban plantas llegadas de América y Asia. Una farmacia equipada con alambiques y herramientas que transformaban esas nuevas plantas en medicamentos. E innumerables esferas, astrolabios e instrumentos de precisión. A este conjunto se sumaban instituciones clave como la Casa de Contratación de Sevilla,
donde trabajaban pilotos y cosmógrafos actualizando el padrón real, y la Academia de Matemáticas, donde se formaban artilleros, ingenieros y arquitectos. Incluso se organizó la primera expedición científica sistemática al Nuevo Mundo, dirigida por el joven médico Francisco Hernández de Toledo, destinada no a conquistar, sino a recopilar información botánica, astronómica y geográfica. Era una ciencia directamente vinculada a las necesidades del imperio. Un imperio oceánico se sostiene sobre mapas. Por eso, la cartografía se convirtió en una ciencia de Estado. La información era tan valiosa que se guardaba en secreto, el padrón real, que actuaba como un mapa maestro que solo podían consultar unos pocos. En Sevilla, los pilotos recién llegados comparaban datos, corregían rumbos y actualizaban costas. El trabajo era minucioso y vital. De las actitudes en líneas dependía la vida de miles de navegantes y la seguridad de las flotas. En medio del océano, la latitud era relativamente fácil de calcular, pero el cálculo de la longitud era un tormento técnico. No existían relojes transportables lo suficientemente precisos como para mantener la hora de referencia durante semanas de navegación. Un simple error podía desviar un barco cientos de kilómetros. Por eso, durante décadas, Felipe II y su sucesor, Felipe III, convocaron concursos internacionales para quien diera con la solución. Galileo se presentó con la idea de usar los satélites de Júpiter como reloj universal. Ingeniosa idea, pero impracticable en un barco en movimiento. En esta época aparecen figuras fundamentales como Juan de la Cosa, piloto, cartógrafo y aventurero. Navegó con Colón, recorrió las Antillas, enfrentó tormentas y escollos y reunió información como nadie. Su obra maestra, el Mapamundi de 1500, es un documento sin precedentes. En él aparece por primera vez representado el continente americano. Para su tiempo, aquel mapa fue una revelación. Estaba pintado en pergamino con un estilo casi pictórico. Europa y África convivían con unas Américas trazadas a partir de su experiencia directa. Era como ver una fotografía del Nuevo Mundo antes de que existiera la fotografía. De la Cosa enseñó a Europa cómo era un continente entero, que hasta hacía pocos años ni siquiera figuraba en los atlas. Otra figura importante fue Alonso de Santa Cruz, cosmógrafo mayor de la casa de contratación. Su misión era ordenar el caos de información que llegaba a Sevilla, relatos contradictorios, mapas incompletos, dibujos hechos con cubiertas con las manos temblorosas. Su Islario General de todas las islas del mundo reunía mapas detallados, notas sobre climas, recursos y navegación. Era un atlas monumental, casi enciclopédico, que convertía la experiencia dispersa de los pilotos en conocimiento riguroso. En su libro de las longitudes, analizó todos los métodos propuestos para resolver ese gran problema de la época, calcular la longitud. Además, estudió eclipses, relojes astronómicos, observaciones de Júpiter, todo lo imaginable. Su obra fue durante décadas la referencia europea. Santa Cruz era el equivalente renacentista a un director de un gran centro de datos. También importante fue el lisboeta Pedro Núñez, profesor en Salamanca, que aportó algo fundamental, precisión en las observaciones. Inventó el nonio, un sistema que permite leer ángulos con exactitud casi milimétrica. Gracias a él, los instrumentos de navegación dejaron de ser aproximativos para convertirse en herramientas de precisión. También estudió las curvas losodrómicas, trayectorias que mantienen un rumbo constante. Esto permitió a los pilotos planificar rutas transoceánicas sin tener que corregir rumbo continuamente. Era transformar el mar en un espacio calculable. Su trabajo fue decisivo para que las flotas del imperio navegaran con seguridad.
Y no podemos olvidarnos de Gerardus Mercator, quien, nacido en Flandes, trabajó bajo un paraguas hispánico, desarrollando lo que se conoce como la proyección de Mercator, que permitió representar la superficie esférica de la Tierra en un plano, de modo que las rutas de rumbo constante aparecieran como líneas rectas. Esto cambió la navegación para siempre. Por primera vez un piloto podía dibujar una línea recta en un mapa y seguirla en el océano. Su proyección sigue siendo básica en la navegación moderna. Mercator convirtió el mundo en un lugar trazable. Cada uno de ellos alimentó la gran maquinaria cartográfica del imperio. Pero no todo era práctica náutica. En la Universidad de Salamanca, una de las más prestigiosas de Europa, se debatían intensamente sobre la física de Aristóteles, la teoría del movimiento y las nuevas ideas que llegaban de París e Italia. En sus aulas, los maestros sometían a la física aristotélica a pruebas conceptuales. Analizaban el movimiento de piedras, carros o flechas y desarrollaban teorías que anticipaban conceptos considerados galileanos o newtonianos. Desde París había llegado la teoría del ímpetus, que proponía que un cuerpo en movimiento conservaba una fuerza interna tras ser impulsado. Sobre ese terreno, los salmantinos avanzaron aún más y destacaron. Juan de Zelaya, formado en París, estudió la teoría del ímpetus y dedujo algo revolucionario. Si un cuerpo no encuentra resistencia, sigue moviéndose indefinidamente. En pleno siglo XVI, afirmar esto, contradiciendo a Aristóteles, requería un gran valor. Zelaya anticipó el principio de inercia que luego Galileo popularizaría y Newton formalizaría. Fue uno de los primeros europeos en sospechar que el reposo y el movimiento uniforme son estados naturales. Otro salmantino de pro fue Domingo de Soto, que llevó el análisis más lejos. Observó que la caída de los cuerpos no era uniforme, sino uniformemente acelerada. La velocidad aumenta proporcionalmente al tiempo, y la distancia recorrida al cuadrado de ese tiempo. Es la ley que Galileo mediría experimentalmente décadas después. Soto la dedujo mediante razonamiento puro. Fue uno de esos casos en que la matemática se adelanta al experimento. Y no podemos olvidarnos de Andrés García de Céspedes, también formado en la Universidad de Salamanca. Matemático y cosmógrafo, aplicó estas ideas al terreno militar. Observó que los proyectiles describían trayectorias parabólicas, no líneas rectas o quebradas como se creía. Sus conclusiones permitieron mejorar la artillería, diseñar fortificaciones más sólidas y calcular alcances de disparos con mucha mayor exactitud. Era ciencia pura al servicio de necesidades muy concretas. Estas ideas muestran que la revolución científica fue más coral de lo que suele contarse, y que en España se hacían preguntas muy similares a las de Italia o Inglaterra. El crecimiento del imperio estimuló una avalancha de intentos. Minas, astilleros, arsenales y ciudades en expansión exigían soluciones nuevas. Para canalizar esta creatividad, los reyes católicos crearon el cargo de aposentador real, encargado de evaluar y registrar inventos. En tiempos de Felipe II lo ocupó Juan de Herrera, autor del Escorial. 3 inventores destacan especialmente. Juanelo Turriano fue relojero, ingeniero e inventor. Su obra más famosa, El artificio de Toledo, era una máquina colosal que llevaba el agua del Tajo hasta la ciudad salvando el desnivel. Engranajes, ruedas, cargilones y cadenas trabajaban en armonía día y noche, como una criatura mecánica que respiraba agua. Y además, construyó autómatas que dejaban boquiabiertos a los cortesanos. Fabricó relojes astronómicos que reproducían con precisión los movimientos celestes y diseñó instrumentos mecánicos innovadores. Era el Leonardo español, un artista del mecanismo. Otro inventor fue Jerónimo de Ayaz y Bourbon, persona con grandes conocimientos científicos
que se adelantó 2 siglos a su tiempo. Administró minas, sirvió al rey y concibió inventos que parecen propios del siglo XIX. Entre ellos, diseñó un sistema para desaguar minas mediante vapor, anterior a las máquinas de Newcomen. Fue un paso gigantesco hacia la tecnología industrial. Creó dispositivos para renovar el aire en galerías subterráneas, vitales en minería. Se sumergió ante la corte con un traje de buceo de su invención, equipado con un equipo de suministro de aire autónomo. Propuso una nave sumergible para explorar fondos de ríos y puertos, un concepto futurista. Allá es uno de los inventores más extraordinarios del Renacimiento europeo, y sin embargo, casi desconocido fuera de los círculos especializados. Y otro inventor que no es reconocido por la historia es Joan Roget, quien en Gerona, hacia 1580, ya fabricaba instrumentos que hoy podríamos llamar prototipos de telescopio. Documentos de la época describen tubos con lentes que ampliaban objetos lejanos, vendidos a marineros y soldados. Los testimonios nos demuestran que Roget habría inventado su catalejo antes de 1608, cuando se registra oficialmente en los Países Bajos. No pretendo con esto restar méritos a Galileo, pero sí recordar que la tradición óptica hispana existía con anterioridad y era fuerte. Para cerrar este recorrido, conviene asomarse a una figura que, aunque italiana, formó parte del universo político hispano, Giordano Bruno. Nacido en Mono, en el reino de Nápoles, territorio de la monarquía de los Austria, Bruno vivió en uno de los centros culturales más vibrantes de la época. Su vida fue un torbellino. Fraile dominico, exiliado, viajero, profesor en Francia, Inglaterra y Alemania. Se enfrentó a la doctrina de la Iglesia, expresando sus dudas sobre la Trinidad, el Espíritu Santo y la virginidad de la Virgen, lo que, unido a sus revolucionarias ideas cosmológicas, terminó llevándolo ante la Inquisición romana. Tras un largo juicio, fue quemado vivo en la hoguera en marzo de 1600, en la plaza Campo del Fiori, en Roma. Pero, realmente, ¿qué defendía Bruno? Para él, el universo era infinito. El Sol no era el centro del cosmos. Las estrellas eran otros soles con sus propios mundos. Y el movimiento era relativo, anticipando concepciones modernas. Su visión radical desafiaba no solo a la Iglesia, sino a toda la cosmovisión europea. Y aunque su figura se suele aislar del contexto hispánico, lo cierto es que creció y se formó en una región profundamente integrada en la monarquía hispana. Si reunimos todas estas escenas, Felipe II en el Escorial, los cartógrafos en Sevilla actualizando rutas, los maestros de Salamanca formulando principios físicos, los inventores levantando máquinas extraordinarias, los ópticos fabricando catalejos, los naturistas explorando América, aparece una imagen distinta de la España del siglo de oro. Un imperio global generó necesidades globales, y esas necesidades impulsaron una ciencia, práctica y útil, conectada a redes internacionales, apoyada por universidades y cortes, alimentada por ingenieros, pilotos, médicos y artesanos. Muchas de sus huellas se perdieron por guerras, olvidos o falta de continuidad, pero lo que permanece es suficiente para cambiar nuestra mirada. España no estuvo al margen de la revolución científica, participó en ella a su manera, desde sus prioridades imperiales y sus propias formas de organización. Si este episodio ha logrado que junto a Velázquez o Cervantes aparezcan en vuestra mente nombres como Celaya, Soto, Santa Cruz, Ayán, Juanelo o Joan Roget, la misión está cumplida. Gracias por acompañarnos. Nos escucharemos en el próximo viaje. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal
desde mi retiro, y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.